acerca de cómo es que nosotros vemos la palabra de Dios y cómo es que llegó a nosotros la palabra. Nosotros tenemos un ejemplo hermoso que es a través de la iglesia primitiva. Se dice que la iglesia primitiva en sus comienzos, ellos se reunían en las casas y ciertamente eran un grupito de personas los cuales compartían y tenían todas las cosas en común. Compartían el pan, compartían las alabanzas, las oraciones. Y de esa manera era como el pueblo de Dios seguía creciendo, el pueblo de Dios seguía llenándose de eso nuevo que habían recibido, ¿no? Que era que Jesucristo había venido a traer salvación a todos. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Hoy quiero hacer este tema de una forma que ustedes puedan aprender un poco más también. Porque no es solamente nosotros podemos venir a estar delante de ustedes y poder darles un sermón. Y un tema puede ser lindo, puede ser explicativo para ustedes, que les llegue dentro del corazón. Pero lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios les hable, ¿sí? Que la palabra de Dios sea la que llene sus corazones. Así no es un sentimiento, sino que es una convicción, ¿sí? Es una convicción de lo que yo he escuchado, Dios me lo ha hablado personalmente. Y quiero que me respondan, a ver si me han respondido. El tema que hoy vamos a tener se llama, ¿sí?, el verdadero templo o la verdadera casa donde Dios quiere habitar. Háganse esa pregunta ustedes en sus hogares, háganse esa pregunta en su corazón. ¿Dónde es que Dios se quiere manifestar? ¿En qué momento se manifiesta? O si puede estar un momento, sí, un momento no. ¿Cuándo es que Dios se manifiesta en nuestra vida? Si yo quiero que nos hagamos esa pregunta para poder arrancar esto. Pero como ustedes saben, ¿sí?, nosotros no podemos abrir la Biblia sin antes poder hacer una oración. Y yo quiero que cada uno de ustedes que esté allí, y vamos a arrancar para que no se haga tan tarde, ¿no?, para que no podamos terminar hasta altas horas de la noche y ustedes puedan descansar. Aunque qué hermoso es poder estar delante de la presencia de Dios y poder estar compartiendo con Él, ¿sí? El título lo acabo de decir, no la pregunta. El verdadero templo donde Dios quiere habitar, ¿sí? Le voy a pedir a cada uno de ustedes que están en sus casas que incline su rostro para poder orar y que podamos sentir la presencia de ese Dios maravilloso. Dejar que ese Dios nos hable a través de su palabra. Hoy es el día sábado del Señor. En la Biblia me dice que el Señor del sábado es el Señor Jesucristo. Vamos a invitarlo a través del Espíritu que Él nos hable. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, ¿sí? Vamos. Amante Padre Celestial y Dios eterno, te agradezco, Señor, porque nos da la oportunidad, Padre, en esta noche de poder escuchar tu palabra. Queremos aprender más de ti y queremos entender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Porque no es simplemente, Padre Celestial, el sentarme en un lugar y escuchar tu palabra, sino que eso que yo asimile tiene que ser un propósito en mi vida. Yo tengo que ponerlo en práctica, Padre, porque los consejos que tú me das a través de ella son para que yo los aplique a mi vida, para que yo pueda ser mejor persona, porque la vida no es simplemente venir acá a esta tierra a poder vivir una juventud, luego tener hijos, poder realizar cierto tipo de cosas y luego morir y desaparecer. Porque tú quieres que nosotros podamos aprender en este lugar a ser mejores personas y a poder elevarnos, Padre, y saber que tenemos una vida eterna contigo. Hoy no lo podemos comprender, pero cuando te manifieste, Padre, cuando Jesucristo aparezca, nosotros veremos cómo hemos aprendido a través de este tiempo, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que la gracia y la paz entre en cada uno de los corazones de las personas. Que tu Espíritu Santo more en cada corazón
y en cada hogar, Padre, y en cada persona que está conectada hoy en vivo y las que van a escuchar y van a mirar este video, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Bueno, quiero hacerles una pregunta y que me puedan responder. ¿Cuántos de ustedes me escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Si no se escucha, bueno, vamos a utilizar el micrófono. Pero quiero que me avisen si se escucha bien el audio, por favor. Así yo puedo ver que a ustedes les llega la palabra, ¿sí? Si no, utilizamos el micrófono para que se pueda escuchar un poco mejor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Yo creo que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Vamos a comenzar con un versículo. Todo sermón o toda enseñanza que nosotros transmitimos, ¿sí? Tiene que darse a conocer y presentarse como en forma de un texto principal. Y en algún momento todo aquel que quiera aprender a predicar, aquel que quiera tener alguna base de poder saber cómo predicar el Evangelio o cómo armar un sermón para poder darlo delante de una congregación, también lo tenemos predispuesto para poder enseñarles. Y yo tengo un texto principal para que todos ustedes puedan leer. Nosotros dijimos y tocamos que Dios quiere habitar, ¿sí? Que Dios quiere habitar en una casa, en un templo. ¿Y cuál es ese verdadero templo en el que Dios quiere habitar? Y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo 24, el versículo 1 y 2 del libro de Mateo 24, ¿sí? Que yo lo tomé como referencia y lo tomo como versículo principal. Allí nos habla Jesús de algo especial y nos va a traer muchas preguntas a nosotros de por qué Jesús les dice eso a sus discípulos. Vamos al libro de Mateo, ¿sí? Vamos a esperar que cada uno de ustedes pueda tener en sus casas, ¿sí? Una Biblia a mano. Y aquel que no lo tenga, bueno, que vaya anotando los versículos para que ustedes después lo puedan desarrollar en sus hogares. Vamos al libro de Mateo. Mateo el Evangelista. Mateo, aquel que escribió los Evangelios del Señor junto con los otros Evangelios. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 1 y 2, ¿sí? Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y vemos que Jesús salía del templo y los discípulos comenzaron a poner sus ojos en los edificios, en la majestuosidad de ese templo. Se dice que ese templo estaba hecho de piedra de mármol enteras, de cantería. Era un lugar precioso que estaba adornado con oro y un montón de cosas adentro. Y era algo especial, era algo espectacular poder ver esa casa, ese edificio, ese templo maravilloso. Y dice que Jesucristo salió de ese lugar. Y Jesús le respondió de esta manera. Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra sin que sea derribada. Ahora yo quiero que tú te preguntes allí en tu casa y aquellos que nos están mirando, si ese era el templo, esa era la casa de Dios, ¿por qué Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que quede derribada? ¿Por qué ahora iba a derribar esa casa que se le había construido de una forma majestuosa a Dios? Nosotros debemos entender que Jesucristo vino a hablarles y nos vino a hablar a nosotros de una forma simple. Nos vino a hablar de una forma en la cual nosotros podamos entender lo que Él quiere transmitirnos. Yo quiero decirles una cosa también. No es tanto el cúmulo ni el conocimiento de ciencia o de doctrina o de algún libro que yo pueda leer, sino
es que yo lo entiendo de una forma simple. No sé si ustedes recuerdan el pasaje, después búsquenlo. En el libro de Juan, lo dice en Juan 3, en el capítulo 3, habla con Nicodemo, un príncipe, un maestro de la ley. Y el mismo Jesucristo le dice: ¿cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? ¿Cómo yo te voy a poder explicar las cosas espirituales si aún tú no comprendes las cosas materiales, las cosas de esta tierra? ¿Cómo tú vas a aprender las cosas espirituales, lo que viene de Dios, si tú siendo maestro todavía no comprendes lo que yo te quiero decir? Y ahora, esa pregunta, téngala en su mente y en su corazón. ¿Por qué Jesucristo le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que quede derribada? Yo quiero traerte una enseñanza a ti espiritual. Jesús les estaba diciendo que saquen sus ojos de lo material. Allí estaba Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús quería que ellos pusieran los ojos en Él. Los ojos en aquello que estaban recibiendo a través del Hijo de Dios. Aquel que vino a esta tierra a transmitir las cosas de Dios. Y comenzando con este versículo, vamos a entrar en la historia y en materia para que ustedes puedan entender lo que vamos a tocar en esta noche. Nosotros podemos ver que ese Dios maravilloso creó al hombre. A su imagen y semejanza los creó. Los creó varón y mujer, dice la palabra en el libro de Génesis. Y dice que hizo el huerto, hizo crecer las frutas, los animales. Tenían un lugar precioso donde vivir y habitar. Y dice que ese Dios maravilloso caminaba con ellos y hablaba directamente con ellos. Pero por causa del pecado, mis queridos hermanos y amigos, por causa de la desobediencia que nosotros podemos ver en el capítulo de Génesis, en el capítulo 3, donde Dios le dijo: ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pueden alimentarse de todas las cosas que hay aquí, pero esto es mío, esto a mí me pertenece. Yo quiero que ustedes no toquen eso, porque el día que toquen, ustedes van a morir. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer el bien y el mal. Y ahora ustedes, por medio propio, ustedes van a tener que decidir entre lo bueno y lo malo. Y ciertamente nosotros vemos que nuestros primeros padres se dejaron engañar por la serpiente y comieron. Y ellos creyeron que se iban a elevar a la altura de Dios. Pero nosotros vimos que ellos salieron corriendo y se escondieron de la presencia de Dios. Y les voy a dejar los versículos para que ustedes lo puedan anotar también y lo puedan ver en sus casas. El libro de Génesis, el capítulo 3. Nos dice así de esta manera: nos dice que después de que Adán y Eva comieron del fruto y escucharon la presencia de Dios que se acercaba hacia ellos, ellos tuvieron temor. Y ellos se escondieron de Dios, y dice que hicieron hojas de higuera para vestirse, porque tenían vergüenza de poder estar en la presencia de Dios. Y nos dice en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el 8 dice: y oyeron la presencia, y oyeron la voz de Dios, Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dice: y Dios de entre los árboles del huerto les hablaba. Y mis queridos hermanos, lo que causó el pecado fue la separación del hombre con Dios. El pecado es simplemente, si nosotros podemos transmitir lo que significa la palabra pecado, nosotros podemos ver que en el griego significa errar al blanco.
que yo no siga derecho. Tomemos un arco de flecha y nosotros tenemos que acertar en el centro. Pero lo que sucede es que el pecado hace que vos erres al blanco, al propósito que Dios tiene para con tu persona. Y dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ahora no solo que ellos se apartaron de Dios, sino que ahora no lo querían ver, porque tenían vergüenza por su culpa. Y yo te pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros, o qué nos pasó en algún momento cuando éramos niños? Cuando nosotros hacíamos cosas indebidas, o quizás en mi persona, en mi caso, y lo puedo decir como algo anecdótico, ¿no? Que era un niño, quizás no comprendía la magnitud de esas cosas. Yo recuerdo que mi padre le había dejado a mi mamá, le había dejado plata para cocinar, le había dejado un billete de 2 pesos, fíjense, 2 pesos en aquel momento. Una madre podía cocinar, podía comprar el pan y podía hacer el almuerzo para una familia en su casa. Y eso lo podía utilizar en un día. Y resulta que con mi hermana tomamos ese billete y nos fuimos nosotros a la colonia y nos compramos helado y nos compramos muchas cosas. Y nosotros lo disfrutamos. Pero llegó el momento que teníamos que regresar a casa. Y nosotros nos escondíamos. No sabíamos qué hacer. Y ahí mamá nos llamó. Y nosotros sentimos lo mismo que sintieron nuestros primeros padres al haber pecado, al haber haberse equivocado en ese momento. Yo también me equivoqué. Y esa reprensión a mí me sirvió de escarmiento. Y yo te puedo llegar a decir cuánto es que ese Dios maravilloso quiere lo mejor para nosotros. Y dice que después que sucedió esto, dice que Dios perdonó sus pecados, pero les dijo, ahora ustedes son como uno de nosotros y ustedes van a tener que decidir por sus propios medios. Y dice que Dios sacrificó animales y los vistió nuevamente, pero ya no les permitió estar en ese lugar. Y mis queridos hermanos, esta es una historia que nosotros vemos y parece muy triste para nosotros. Porque vemos que por causa de la desobediencia, no es que Dios se apartó de nosotros. Nuestros primeros padres se apartaron de Dios. Y así todos nosotros hicimos lo mismo. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que ese Dios maravilloso y de un plan, Él quería que nosotros pudiéramos regresar a Él. Que no solamente nosotros podamos verlo, sino que podamos compartir con Él una vida mejor. Pero nosotros vemos que a través de la historia, el pueblo de Dios se fue apartando. Nosotros vemos que después del diluvio y llegado ese nuevo renacer y esa nueva humanidad que salieron de los hijos de Adán, de Noé, que poblaron la tierra, nosotros podemos ver que ellos empezaron a edificar y ellos empezaron a apartarse. La tierra era abundante para todos, mis queridos hermanos y amigos. Y el propósito de Dios se había desviado de nuestra mente y nuestro corazón. Pero vemos que Dios ha hecho un plan y yo se los voy a mostrar. Y yo quiero que te preguntes a ti, te vayas haciendo esa pregunta ahora y vayas meditando en su corazón. ¿Por qué Dios hizo ese plan para mí? Cuando Jehová Dios tomó la decisión de poder comenzar ese trabajo nuevamente, de poder regresar a la humanidad hacia Él, Él los tuvo que sacar de Egipto, Él los tuvo que sacar a ese pueblo maravilloso y poder enseñarles nuevamente lo que ellos habían aprendido. Ellos habían aprendido todas las cosas alejadas de Dios. Y nosotros podemos ver a la humanidad hoy de esta misma manera. La gente corre de acá para allá, hay mucha ciencia, hay mucha tecnología, pero las personas no conocen a Dios.
Y esta es una de las cosas que yo me pregunto y yo no puedo entender. Tenemos muchos libros, tenemos la Biblia en distintas traducciones, tenemos un montón de denominaciones los cuales nos enseñan la palabra de Dios. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿tú realmente lo conoces a Dios? ¿Tú realmente estás caminando con ese Dios maravilloso? ¿Tú realmente quieres que ese Dios maravilloso transforme tu vida y te enseñe ese plan de salvación? Ese plan de restauración que Dios lo ha dado para todos a través de su Hijo. Y en esta noche yo te lo voy a mostrar. Resulta que Dios sacó a ese pueblo de Egipto y cuando Moisés los invitó a todos para que escuchen a Dios, ellos le dijeron: ve tú, nosotros tenemos miedo y todo lo que te diga Él a ti, nosotros lo pondremos por obra y por práctica. Y mis queridos hermanos, el pueblo ya ni siquiera solamente no podía ver a Dios, sino que tampoco lo quería escuchar. Pero alabado sea Dios, porque Él ha traído la palabra de Dios hacia nosotros. Y hoy a través de la palabra nosotros podemos escuchar la voz de Dios y podemos empezar a caminar en el camino que Dios quiere. Y vamos a entrar en materia ahora de estudio. Vamos a ver este plan de salvación. Y quiero que te preguntes allí en tu hogar, en tu casa, o donde nos estás mirando: ¿por qué Jesús dijo que iba a ser derribada esa casa si Dios la mandó a construir? Y vamos al libro de Éxodo, ¿sí? Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 25, y vamos a leer el versículo 7 y 8. El libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 7 y 8, a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto no quería escuchar a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes quieren escuchar a Dios? Yo sí lo quiero escuchar esta noche. Y quiero que todos ustedes me puedan acompañar esta noche a poder escuchar la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo 25. Vamos a leer el capítulo. Vamos a leer el versículo 8, 9. Vamos a leer 8, 9 y 10. Disculpen, 8, 9 y 10. Dice así: esto le dijo Jehová Dios a Moisés. Dice: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice: haz todo conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los materiales, utensilios, lo harás como yo te lo muestre. Y a Moisés se le ordenó hacerle una casa a Dios, un santuario, para que Dios habitase en medio de ellos en el desierto. Dios quería comunicarse nuevamente con la humanidad a través de Moisés y a través de esa casa, de ese santuario. ¿Y por qué Jesús le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que quede en pie y que sea derribada? Yo quiero enseñarte algo. Todo lo que Dios hizo es para nuestra enseñanza. Y el santuario, esta casa, tenía un propósito para que nosotros podamos entender a través de lo material lo espiritual. Nosotros podemos ver que el cumplimiento de las promesas es Jesucristo. Y nosotros vemos que ese Dios se comunicaba con Moisés y se comunicaba con los sacerdotes y con los levitas. Se comunicaba a través del santuario y se los transmitía al pueblo. Y también nos transmitió el Señor sus palabras a través de los profetas. Porque también los sacerdotes y los levitas en su momento tuvieron dificultades y también ellos se apartaron del camino de Dios. Y es por eso que Dios le ponía profeta para volverlos al camino. Pero ahora vamos a ver la verdadera enseñanza y por qué Jesucristo les dijo a sus discípulos: ¿ven todo esto?
no va a quedar piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y nosotros tuvimos la promesa. Y vamos al libro de Isaías. Y yo quiero que lo anotes. En el libro de Isaías, el capítulo 14, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 14. La Biblia nos enseña cosas maravillosas, que si tuviéramos que compartirla en un solo momento no la vamos a entender, mis queridos hermanos y amigos. Pero yo quiero dejarles una breve descripción para que ustedes vayan entendiendo lo que ese Dios maravilloso quiere y quiso y querrá para nuestras vidas. ¿Sí? Vamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías 7 y el versículo 14 me dice de esta manera. Dice, por lo tanto el Señor les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y le dará un niño, el cual será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios presentó un santuario, pero ahora Dios les dio la promesa, el cumplimiento de aquel sacrificio que había de hacerse en el santuario. Aquellas personas que pecaron, nuestros primeros padres en un comienzo, aquel cordero o aquellos animales, porque no dice qué animales son, fueron sacrificados para vestir a la humanidad nuevamente, representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, mis queridos hermanos, es por eso que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese santuario se sacrificaban animales, pero eso representaba todas las cosas que venía a hacer Jesús por nosotros. Y todo aquel que quiera conocer un poquito más ampliamente del santuario, puede leer el libro de Hebreos, el capítulo 7 hasta el 10. Ahí se encuentra todo lo que hacía el sacerdote y el sumo sacerdote dentro del santuario. Todo lo que se ofrecía y todas las cosas que habían ahí dentro. Pero eso que fue superficial, que fue material para que nosotros ver, tiene una explicación espiritual. Y nosotros vemos que ese cordero fue sacrificado. Y ese era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Dios les enseñó la promesa. Y le mostró que el Cordero de Dios iba a venir a través de una mujer. Una mujer especial. No vamos a hablar de María, no vamos a hablar del método que Dios utilizó. Pero sí vamos a poner énfasis en el cumplimiento de las promesas. En el libro de Mateo podemos verlo nuevamente, que Dios les muestra a María que iba a tener a un hijo por medio del Espíritu y le iba a poner nombre Jesús. Y ese hijo era Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia de Dios venía dentro de Jesucristo. Ese mismo Jesús era la escalera de Jacob, aquel que unía el cielo con la tierra. Ahora Dios abrió la puerta del cielo por medio de Jesucristo. ¿Y por qué yo te digo esto y no te empiezo a hablar de la casa? Porque yo quiero que entiendas. Y yo te voy a enseñar lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Ahora yo no quiero decirte a ti que una edificación donde tú vayas y te reúnas con las personas, no quiere decir que ese lugar tú no puedas alabar o glorificar a Dios. Que tú no encuentres la presencia de Dios dentro de ese lugar. Lo que yo te quiero decir a ti es que tú entiendas cuál es el verdadero significado de lo que Dios quiere enseñarte en esta noche. Y vamos a ir al libro de Juan. Y yo le voy a enseñar no solamente lo que Juan nos dijo, sino también lo que expresó Saulo de Tarso y también lo que le transmitió Esteban a Saulo de Tarso antes de que Saulo de Tarso pidiera la cabeza y apedreara a Esteban. Yo sé que le va a sonar un poquito, quizás a personas no van a entender. Y yo le voy a hacer una pregunta para que todos ustedes entiendan. A ver,
Hoy no nos permiten a nosotros poder reunirnos en un lugar, en una iglesia, en un edificio, en una estructura. Pero hoy nosotros a través de las redes estamos conectados, ¿sí? Y la palabra de Dios me dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Ahora yo te quiero preguntar, si aquel lugar en el cual se denomina como iglesia, o como templo, como santuario, yo no puedo asistir. Ahora, ¿yo estoy en la iglesia? ¿O yo estoy en la casa de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? Entonces yo quiero que te vayas preguntando. Nuestros primeros padres se apartaron de Dios, pero Dios les hizo un plan. Y les construyó una casa. Y por medio de esa casa ellos fueron aprendiendo lo que Dios quería para sus vidas. Pero llegó el cumplimiento del tiempo y es ahí donde apareció Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quiero darte las palabras de Emmanuel para que tú entiendas qué es lo que Emmanuel les estaba transmitiendo. Vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 2 y vamos a ir al versículo primero que yo presenté como texto principal. Jesús les dijo que iba a derribar esa casa, que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que quede. ¿Qué es lo que te quiere enseñar Jesús esta noche? ¿Qué es lo que te quiere enseñar Dios esta noche? Vamos al libro de Juan, mis queridos hermanos. Vamos al capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo en su palabra. Porque estas palabras que transmite Jesús, que las escribe Juan, son palabras directas de Jesús. Nosotros vemos que a Jesús siempre estuvieron persiguiéndolo, siempre estuvieron poniéndole piedras en el camino para que él no pudiera predicar ni poder continuar su ministerio. Y resulta que Jesucristo se enojó con todos ellos porque vio la casa que Dios había levantado para poder estar con ellos. Se había convertido en un comercio. Nosotros podemos ver que los animales eran comprados en ese mismo lugar y eran sacrificados para el perdón de los pecados. Pero la gente salía de ahí y decía, estoy perdonado. Después luego hacía su vida. Como hoy podemos ver a las personas que hacen su vida en la calle. Van a sacrificar el cordero, pero en su vida cotidiana viven lejos de Dios. Y se había transformado en un comercio la casa de Dios. Y es por eso que Jesús se enojó y levantó todas las mesas y los expulsó a todos. Y Jesús dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Y los discípulos lo estaban viendo y se acordaron que decían la palabra, el celo me consume. Porque ellos recordaban lo que las Escrituras dicen. Y yo quiero hablarte a través de la palabra de Dios para que tú entiendas. Y vamos al capítulo de Juan 2. Vamos a leer el versículo 18 al 22. Para que tú entiendas qué es la verdadera casa donde Dios quiere habitar. O el verdadero templo donde Dios quiere habitar. Quizás a ti te han enseñado. Y te han enseñado con mucho amor. Y te han enseñado quizás algo que te llena el alma, el espíritu. Pero yo quiero decirte a ti que Dios no es religión y que a Dios no lo podemos encerrar en un lugar o podemos ponerle un nombre propio. Porque Dios es Padre de la humanidad y es dueño de todo. Y Él quiere salvarte a ti, a mí y a todo aquel que está dispuesto a volver a su camino y a sus brazos. En el versículo 18 nos dice de esta manera: y los judíos respondieron y le dijeron, danos señal a nosotros, muéstranos con qué autoridad haces esto. Los mismos judíos le estaban diciendo, ¿con qué autoridad tú levantas las mesas y expulsas todo y dices que esta es la casa de tu Padre? Y Jesucristo le dijo esto, 19 del capítulo 2 de Juan. Y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré.
No sé si tú me estás entendiendo lo que yo te digo. Jesús dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dios nos enseña las cosas a través de cosas que podemos nosotros mirar superficialmente. Pero Él nos quiere enseñar cosas espirituales, cosas que las personas que no miran a Dios no la van a poder entender. Y yo quiero pedirte a ti que tú empieces a abrir tu corazón, porque al final yo te voy a hacer un llamado, porque ese Dios quiere entrar en tu corazón. Y dijeron en el 20, luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pregúntate a ti. Mira un monumento, no sé, mira el Congreso de tu ciudad, de tu país. Mira algún castillo o algo. Qué hermosa casa. ¿En cuánto tiempo lo habrán edificado? Hoy nosotros podemos ver que la gente hace maravillas. En 3 meses, en menos de un año, quizás te levanten un monumento, un edificio impecable. Es más, yo te cuento una historia. Cuando yo no estaba en las cosas de Dios aún, yo trabajaba en aire acondicionado y nosotros estuvimos trabajando para una iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la iglesia mormona, comúnmente llamada. Ellos tiraron una iglesia que tenían hecha y la levantaron en un mes, con aire acondicionado, con lujos y con muchas cosas que ustedes no se imaginan. Fíjense en el poder de la tecnología que hoy podemos ver. Y ellos se preguntaron en 46 años, nosotros edificamos esta casa y tú nos dices que la vas a destruir. Pero fíjense lo que dice en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó en aquel momento, se dice de los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho en la Escritura y creyeron la palabra que Jesús había dicho. Jesús ha sido puesto para nosotros como ejemplo. Jesús no es solamente mi Salvador, sino que yo tengo que imitar a Jesús. Y Jesús a mí me dice que el cuerpo de Él era el templo de Dios. Nosotros vemos representados allá por la Pascua, por ciertas religiones, y que todos añadimos, ¿no?, el sufrimiento y el dolor que tuvo Jesucristo, que murió en la cruz y que después a los 3 días resucitó. Pero Él te está diciendo a ti, y Él estaba diciendo que esa casa, ese templo, no era el templo que Dios había traído. Ese templo que Él nombraba era su cuerpo. Y yo te voy a demostrar con la palabra de Dios que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. A través de la historia, muchas personas de antaño, y nosotros también, defendemos cosas que no tenemos que defender. Nuestra vida, nuestros ojos tienen que ser puestos en el Señor. Jesús le dijo, no miren estos edificios, mírenme a mí, que yo le voy a transmitir la verdad. Y yo quiero mostrarte con la palabra qué es lo que pensaban los apóstoles, qué es lo que ellos entendieron de esta enseñanza que Jesús les había dicho. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver después del Pentecostés, cuando todos estaban llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo dentro de su corazón, y como ellos transmitían la palabra de Dios con poder, había una persona que se llamaba Esteban, la cual era una persona llena
del poder de Dios. Y nosotros vemos que él salió a predicarles a las personas que estaban allí alrededor del santuario. Y esto fue luego de que Jesucristo había muerto y había resucitado. Esos ya estaban con la presencia de Dios dentro de su corazón. Y vamos al libro de Hechos, el capítulo 7. Vamos a ir al versículo 47 en adelante. Vamos a parafrasear y vamos a leer un poquito, quizás hasta el versículo 57. Yo no los quiero aburrir, pero quiero que ustedes puedan anotarlo en sus casas para poder entender. ¿Sí? Esteban, lleno del Espíritu Santo, se puso a conversar la palabra de Dios con aquellos judíos, con aquellos que estaban alrededor. Y hoy podemos llegar a decir muchas personas que se juntan en sus iglesias y pueden llegar a decir: mi iglesia es la verdadera, o aquella iglesia es la verdadera, la tuya no es la verdadera, porque ustedes no hacen esto, ustedes no hacen esto otro. Y yo quiero decirte que ese Dios maravilloso quiere enseñarte algo diferente. Todos tenemos la oportunidad y todos somos hijos de Dios. Y ese mismo Dios quiere habitar en una casa. Y esa casa quiero que hoy tú la puedas conocer. Versículo 47 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles dice de esta manera: mas Salomón le edificó casa. Y la casa que le edificó Salomón fue un espectáculo, el cual venían personas de todo el planeta a poder ver la majestuosidad de ese lugar. Era deslumbrante poder ver esa casa. Y esa casa también fue destruida. Y Esteban le dice: Salomón le edificó casa. Y dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice la palabra de Dios. Les había dicho Esteban en aquel momento: ¿no hizo todo? ¿Mi mano no hizo todas estas cosas? ¿Qué casa me podéis edificar? Si todo esto lo hice y todo esto me pertenece. Versículo 51. Y esto es lo que a mí me causa dolor y tristeza, porque también lo podemos ver en estos tiempos. Tú tienes que poner los ojos en el Señor. Tú tienes que dejar que ese Dios maravilloso sea el que te guíe. ¿Es bueno ir a aprender a un lugar? Claro que sí. ¿Es bueno juntarte con tus hermanos en una iglesia? Claro que sí. ¿Es bueno juntarte aquí para aprender las cosas de Dios? Claro que sí. Pero eso es una herramienta. Es una herramienta, algo que Dios utiliza para que tú lo puedas conocer. Pero al fin de todas las cosas es otro. Es que tú puedas empezar a caminar con ese Dios maravilloso nuevamente. Y ahí donde Esteban le dijo en el 1, en el 51, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice: ¿a cuál de los profetas no resistieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron estas cosas, este evangelio de antemano? Venida el día del justo, quien a vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y dice, mis queridos hermanos, que ellos crujían sus dientes dentro de su corazón. Ellos no podían resistir a esas palabras que ese profeta, ese siervo de Dios, Esteban, les estaba transmitiendo.
y tomaron todos piedras para apedrearlo. Y dice que Esteban, mirando y poniendo sus ojos al cielo, le dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esteban pudo ver la gloria de Dios. Y así como dijo Jesucristo en algún momento, se lo dijo a Felipe. Se lo dijo: porque tú me viste debajo de la higuera, ahora tú crees. Yo te voy a decir de esta manera, que de ahora en adelante ustedes verán abierta las ventanas del cielo y van a ver a esos ángeles que suben y que bajan delante de la presencia de Dios. Esteban estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Ese Dios maravilloso en el cual permitió que su Hijo se sentara a su diestra. Y acá Esteban les estaba diciendo que la casa de Dios no era un templo hecho por manos de hombre, sino que era su cuerpo. Y el mismo Dios quiere habitar en tu vida, quiere habitar dentro de tu corazón. Y nosotros vemos que el que mandó a matar a Esteban, el que mandó a apedrearlo, era aquel que asolaba la iglesia. Ese mismo era Saulo de Tarso, que se transformó en Pablo. Y ese Pablo también entendió lo que Esteban le transmitió y lo que Juan comentó de lo que Jesucristo le había dicho, que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Y vamos a 1 Corintios, si ustedes lo quieren anotar, en el capítulo 3, 16, y después está en el 6, 19 también, si lo quieren ver. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el templo donde Dios quiere habitar? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere actuar en tu vida? Yo quiero decirte a ti que no es malo ir a reunirme en un lugar con mis hermanos y adorar en una casa, porque eso Dios lo utiliza con poder. Pero la verdad de todas las cosas es que Dios quiere habitar dentro de mi corazón. Y todo aquel que ha nacido y es hijo de Dios comprende estas cosas. Porque yo puedo ver a un montón de personas, judíos, personas católicas, pentecostales, testigos de Jehová, en el cual yo converso con ellos y yo les puedo llegar a decir que yo siento la presencia de Dios en cada uno de ellos. Y nosotros nos pusimos una barrera y podemos llegar a decir: no, tú estás equivocado, o tú estás mal, o tú te vas a ir al infierno porque no vas a hacer las cosas que yo hago, o porque no crees lo que yo creo. Y yo quiero que tú entiendas que esto es diferente. La iglesia es espiritual. Si tú lees también el libro de Efesios, sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, y todos nosotros vamos siendo edificados en ese cuerpo, y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, y esa iglesia no está simplemente en un solo lugar, está esparcida a través del mundo, porque Dios nos quiere utilizar. Y hay muchos versículos para que ustedes anoten. Voy a dejarles una referencia antes de poder terminar, porque yo creo que ya cada uno de ustedes ha entendido cuál es el verdadero templo donde Dios quiere habitar. Y yo no quiero decirte que tú no apoyes a la iglesia donde vas, o que tú no ayudes en el lugar donde estás, porque toda cosa hecha para Dios, toda material o todo grano de arena que tú puedas aportar es bienvenido para Dios, porque es parte de la causa. Donde tú te encuentras tienes que adorar a Dios, donde tú te encuentras tienes que servir a Dios. Así como una persona vino y te habló de Dios y te mostró el camino, tú tienes que enseñarle a otros.
Es por eso que Dios te dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No simplemente a un tipo de persona, a todas las naciones. Vamos al libro de Mateo. Vamos al capítulo 11. Y ahora yo te voy a hablar de una casa, ¿sí? Para que tú lo entiendas y puedas comprenderlo de una forma diferente. Estas son palabras de Jesús, ¿sí? Y yo quiero enseñarte también a ti que mi cuerpo, este cuerpo carnal que yo tengo, es simplemente un vehículo, es simplemente un envase que Dios utiliza para depositar su vida dentro de nosotros. Esto lo entendió también Pablo cuando dijo que su cuerpo era una carpa y que él estaba ansioso de poder estar con Dios. Y yo quiero que tú entiendas estas verdades espirituales que Dios quiere enseñarte. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 11. Ya vamos a ir cerrando. Un versículo más y luego vamos a terminar con un versículo para que tú entiendas. Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, vamos al capítulo 12, ¿sí? Den vuelta a la página. A Jesucristo lo estaban acusando cuando él iba predicando, que él expulsaba a los demonios por Beelzebú. Y él hacía cosas y ellos les atribuían a los demonios las obras de Dios. Pero él le trajeron a un endemoniado y él expulsó a aquel demonio que tenía en su interior. Aquellos demonios que lo atormentaban y sus discípulos en algún momento no lo pudieron hacer. Y fíjense lo que dice en el capítulo 12, en el versículo 43 al 45. Y yo quiero que tú tomes esta casa y que tú esta casa la hagas propia. Porque tú también tienes que ver lo que Dios te quiere decir esta noche. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, dice que la halla desocupada, barrida y adornada. Y dice que este espíritu entonces va y toma a otros consigo, a otros 7 espíritus y los trae. Y el peor estado, el peor postrer de aquella persona es la que va a causar que estos demonios vuelvan a entrar a esa casa. Y dice así, que el primer estado llega a ser el peor que el que tiene ahora. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesucristo había expulsado a una persona, un demonio. Pero Jesús dice que de donde lo expulsó fue de una casa. Pero después dice que esa casa la había adornada, barrida, limpia, porque ya no hay nadie. Dios me libertó, Dios arrojó las cadenas, Dios expulsó a ese enemigo que me atormentaba, lo expulsó lejos, restauró mi vida. Y no solamente restauró mi vida, sino que mi hogar ahora está limpio. Pero resulta, dice, que esta casa queda descuidada. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás descuidando las cosas de Dios? ¿Dios habita en tu casa? Porque Jesucristo le dijo que si esa casa queda distraída, si el Espíritu de Dios no habita dentro de tu corazón, ese enemigo va a ir y va a traer 7 espíritus y va a entrar en tu casa y tu estado va a ser terrible, mi querido hermano y amigo. Ahora yo quiero que tú te preguntes,
y te respondas a la vez. ¿Cuál es la casa donde Dios quiere habitar? ¿Tú estás dispuesto a abrirle el corazón a Dios para que entre a tu hogar, a tu familia, a tu vida? No es simplemente que yo vaya a una iglesia, a una institución a sentarme y a escuchar la palabra de Dios un sábado, un domingo, o un día que se me ocurra de la semana, o un jueves como lo hacen otras personas. Ese Dios quiere habitar dentro de mi vida las 24 horas, los 360 días del año. Ese Dios quiere habitar en mi corazón. Y el propósito de Dios para nosotros no era simplemente que Él viniera a habitar en una casa y nosotros le diéramos la espalda. El propósito de Dios a través de Jesús era traer a la humanidad nuevamente a vivir esa vida maravillosa con ese Dios todopoderoso. Esa vida llena de paz y de amor, de misericordia. Hay una oración que elevó Jesús al cielo. Y yo quiero que ustedes, si quieren, la anoten para que ustedes lo puedan leer en sus casas después. Está en el capítulo Juan, en el capítulo 17, donde Jesucristo pide oración por sus apóstoles y por todos los que iban a creer por medio de su palabra. Y Jesús dice: yo los envío al mundo. Yo no pido que tú los quites del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Y hay algo maravilloso que Jesús le dijo: Padre, tú y yo somos uno. Así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno. Ellos conmigo y yo contigo, Padre. Para que el mundo crea que tú me has enviado y que crea en ellos. Porque el propósito de Dios era que el ser humano pudiera abrirle el corazón a Dios. Tú tienes parte de Dios dentro de tu vida. Tú solamente no eres polvo de la tierra. Tú eres hijo de Dios. Y hay muchos versículos para poder expresarles. Después vamos a ir desarrollando mucho de la palabra de Dios. Pero vamos a cerrar con un versículo que está en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Versículo 21. Vamos a leer el 20 y el 21. Nosotros vimos que Esteban vio a su hijo sentado a la diestra del Padre. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres sentarte a la diestra del Padre? ¿Tú quieres sentarte con Jesús? ¿Tú quieres volver de ese lugar donde tú nunca debías haber salido? Porque no fueron solamente los primeros padres, también fuimos nosotros. Cada cosa que hacemos mal, estamos nosotros añadiendo pecado a esta tierra. Y vamos a leer para finalizar. Y quiero pedirle disculpas ahí, mi esposa no se pudo acercar, está un poquito indispuesta, ¿sí? Pero el lunes que viene nos vamos a encontrar todos juntos para poder estudiar un poco más la palabra de Dios. Yo quiero que te pongas a mirar y puedas escuchar la palabra de Dios en tu corazón. Versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice en el 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que está golpeando la puerta de tu casa, de tu vida, de tu corazón, es el Señor Jesucristo. Mediante el Espíritu Santo, Él quiere entrar dentro de tu corazón. Él quiere ser parte de tu vida. Porque el único nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos es en el nombre de Jesús. Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, sino que también nuestro ejemplo. Y esta noche Jesús te dijo que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. ¿Dónde Dios quiere habitar? Hazte
y respóndete en tu mente y en tu corazón. Dios quiere habitar en tu vida. En algún momento Dios a mí me llamó. Y yo le voy a contar brevemente mi testimonio. Cuando yo tenía 19 años, Él me llamó. Y yo le dije, Señor, no estoy preparado para esto. Quiero irme al mundo y conocer la vida, divertirme con mis amigos, ir a los boliches. Y todo eso aconteció en mi vida. Teniendo 19 años, el Señor me había llamado. Pero gracias a Dios, que Él siempre está ahí buscando la forma en la que tú regreses. Y yo me perdí en el camino y en el mundo, en el alcohol, en las drogas. Tuve mi familia, la perdí, la volví a recuperar. El Señor restauró mi vida y a pesar de que algunas cosas no quedaron como tenían que quedar, yo sé que Dios hizo las cosas perfectas. Cuando Él me llamó nuevamente, me había hecho recordar una oración que yo le hice antes de dejarlo todo. Yo en la oración le había dicho, Señor, yo no puedo llevar esta carga. Yo quiero vivir mi vida, pero si en algún momento tú quieres llamarme, si en algún momento tú quieres volver a llamarme y tienes compasión de mí, yo te voy a decir que sí. Y después de 10, 11, 12 años Él me llamó. Y ahí ese Dios maravilloso ya venía trabajando en mi corazón. Y cuando Él me llamó, me dijo, hijo, ya es hora. ¿Te acordás lo que me prometiste? Y yo sacudí mi cabeza y le dije, y sonreí en mi mente y en mi corazón, y me volvió a repetir, hijo, ya es hora. ¿Te acordás lo que me prometiste? Y yo le dije, sí, Señor. Todo eso en mi mente y en mi corazón, porque habían personas que me estaban predicando el Evangelio en una plaza. Y al costado estaba la madre de mis hijos, y yo estaba escuchando palabra de Dios, pero yo estaba hablando con Dios en mi mente, y yo sonreí y le dije, sí, Señor. Y ese sábado yo fui a trabajar, y el domingo en la noche yo llegué a mi casa y le entregué todo. Desde ese día yo no retrocedí. Y hoy estoy predicando el Evangelio para ustedes. Uno se pregunta quizás, ¿hubiese sido mejor haberlo aceptado cuando tenía 19 años? Yo quiero decirte que ese no era el momento. Y Dios no trabaja de una sola manera, Dios trabaja de muchas. Y no hay lugar donde tú te puedas escapar. Dios te está buscando y está luchando con tu persona para poder cambiar tu vida. Y yo sé que lo puede hacer. Si lo hizo conmigo y lo sigue haciendo día a día, también lo puede hacer contigo. Ahora yo quiero cerrar con una oración. Y todos los que me están escuchando y aquellos que van a escuchar, yo quiero que pongan su mano derecha en su corazón y que puedan sentir la presencia de Dios. Dios quiere habitar en tu vida siempre. Dios quiere volver a cubrirte con ese manto de justicia, el cual perdieron los primeros padres, el cual se taparon con ese manto de higuera. Dios quiere ser tu amigo y estar al lado tuyo y hablarte en todo momento. Conmigo lo hace. Y yo sé que contigo lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Yo dejé el alcohol, las drogas, la delincuencia y muchas cosas. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Así Jesús perdonó al ladrón en la cruz, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Así Jesús perdonó a la prostituta, ¿por qué no lo puede hacer contigo? David adulteró, Moisés mató, y muchas personas que nosotros vemos como héroes de la fe fueron perdonados por Dios. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Lo que quiero que tú hagas en esta noche es que tú le abras el corazón a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a cerrar nuestros ojos
y abrirle el corazón a Dios. Yo lo hice en mi vida y lo puedo sentir y puedo caminar con Él. No es simplemente ir y arrodillarte en una iglesia o estar todo el tiempo con una Biblia en la mano. Tú tienes que hacerlo a ese Dios maravilloso, tu amigo, y Él te va a ir aconsejando en el camino. Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Llueve fuerte, se escucha muy fuerte la lluvia. Espero que ustedes estén bien en cada uno de sus hogares y bueno, poder orar también por las personas que no tienen un techo o un hogar, que la deben estar pasando mal. Vamos a orar. Amante Padre Celestial y Dios Eterno, Santo, Santo, Santo eres tú, Padre amado, Dios Todopoderoso. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque tú nos has llamado a volver al camino y no importa cuán profundo hayamos caído, tú quieres volver y ser parte de nuestras vidas. Tú estás allí golpeando la puerta, Padre, y llamando a cada corazón. Y yo recuerdo, Padre, en aquel momento cuando tú golpeaste mi puerta, yo te dije, sí, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando la palabra. Ellos también están dispuestos a abrirte la puerta, Señor. Entra a sus vidas, Padre. Camina con ellos. Cena con ellos. Llénanos de tu paz y de tu amor. Que puedan sentir tu presencia, Padre, en ellos todos los días de su vida. El tiempo está pronto, Padre. La humanidad está tan alejada de ti, Señor. Pero sabemos que tú utilizarás a tus hijos para iluminar la tierra con tu gloria. Ten misericordia, Padre, de los que aún no te pueden ver ni te pueden sentir. Padre Celestial, perdona sus pecados y sus faltas. Restaura sus vidas. Dales empleo, Señor, a las personas de provecho. Y así como tú me has quitado, Padre, me has sacado de ese lugar donde yo nunca debía haber estado. Tú me amaste con un infinito amor y tú me utilizas ahora para bien, Señor. Habita en los corazones de cada persona. Bendícelos, Señor. Llena sus vidas. Llena a sus hijos. Llena a su familia. Quiero pedirte, Padre, en esta noche también por aquellos que no tienen hogar, que no tienen un techo, Señor. Protégelos, Padre Celestial. Cúbrelos de todo este mal. Y no permitas que nadie le falte el alimento. Te necesitamos, Señor. La humanidad necesita de ti. Necesita comprender que simplemente tú estás llamando a la puerta y quieres que te abran el corazón. Y todos mis hermanos que están escuchando, Padre, yo sé que te han abierto el corazón. Padre Celestial, habita en ellos, y no solamente ahora, sino por la eternidad. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia, porque el templo donde tú quieres habitar es en nuestras vidas, Señor. Habita en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Te rogamos y te agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, feliz sábado para todos. Que la paz del Señor habite en sus corazones. Pido que disculpen a mi esposa. Hoy no pudimos tener una canción de ella. Me alegra mucho el corazón poder escucharla porque sabemos que hay personas que tienen dones y talentos diferentes. Los invitamos a cada uno de ustedes a que el lunes puedan participar con nosotros del estudio. Ahí vamos a estudiar las hojitas. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Y ese tema viene en una cadena con este, porque vamos a hablar de la obra que hace el Espíritu Santo dentro de tu vida. Y yo quiero agradecerles por estar ahí presentes. Y quiero decirle a cada uno de ustedes, la victoria ya la tenemos. Dios lo dio todo por nosotros. Dio a su Hijo amado. Ahora yo te digo a ti. ¿Tú quieres esa victoria en tu vida? Agárrate de Dios. Acepta a Jesús en tu corazón. Él ya lo hará. ¿Tú quieres pertenecer
al bando que pierde o quieres pertenecer al bando que va a vivir eternamente? Yo me decido por Jesús. ¿Tú te decides por Él? Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz sábado, buen fin de semana para todos. Un saludo y un abrazo fraternal grande. Y recuerden, como se llama el ministerio nuestro, Jesús es la puerta. Yo les pido que compartan con sus amigos, con sus parientes, con sus vecinos. Ese Dios maravilloso va a hacer grandes cosas en tu vida. Alabado sea Dios.